Si bien este ciclo litúrgico, el evangelio que predomina es el evangelio de Marcos, en este domingo, el segundo durante el año, pero en realidad es casi como el primero, porque el primer domingo está ocupado por la solemnidad del bautismo de Jesús, donde termina el tiempo de Navidad y comienza este tiempo común. Pero la Iglesia, para nuestra contemplación en este domingo, nos presenta el Evangelio de Juan, que tiene una continuidad con la Epifanía y con el bautismo, ¿no? La fiesta de la Epifanía, la fiesta del bautismo, son una Epifanía de Jesús, como las bodas de Caná. Y este Evangelio, esta parte del Evangelio, tiene conexión con esa Epifanía. Por eso es como que la Iglesia pedagógicamente va hilvanando los textos bíblicos del Nuevo Testamento especialmente, para ayudarnos a nosotros a profundizar en el encuentro con Jesús. Y el Evangelio de Juan tiene en ese primer capítulo, él arma su Evangelio como semanas. Y esta es la primera semana, después del prólogo, que se proclamó varias veces durante el tiempo de Navidad. Después del prólogo empieza esa semana donde en dos oportunidades el lugar central lo ocupa Juan el Bautista. Después hay dos oportunidades donde aparece Jesús en la escena. Esta es la segunda oportunidad. En la anterior Juan va a decir: ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hoy dice solamente: ese es el Cordero de Dios. Y luego termina esa semana con las bodas de Caná. Si ustedes van al texto bíblico van a ver que dice: 3 días después se celebraban unas bodas en Caná de Galilea. Es 3 días después de este momento. Juan tiene en mente el libro del Génesis, la creación en una semana. Entonces él arma esa primera semana donde se está realizando una nueva creación. Y culmina esa semana con las bodas, porque es la alianza, es la boda que Dios celebra con su pueblo. Y ya a partir de ahora Juan el Bautista se corre de la escena y el que ocupa el lugar central es Jesús. Entonces el Evangelio nos muestra a Juan, que a mí me gusta decir que es lo grande de Juan, que Jesús mismo dice, ¿no? No hay en el mundo un hombre más grande que Juan el Bautista. Lo grande de él es esa madurez que él tiene y ese profundo autoconocimiento que tiene Juan el Bautista. Él sabe que él no es el Mesías, ni el profeta, va a decir, ni Elías, que es una voz que clama en el desierto. Y él sabe, sí, que él tiene una misión encomendada por Dios, que es preparar el camino para el Señor. Y eso es lo que él está haciendo. Entonces Juan el Bautista no tiene ninguna dificultad en desprenderse de sus discípulos. Por eso los manda: ese es el Cordero de Dios, ¿no? O sea, a él es al que tienen que seguir. Y en esto el evangelista Juan, a través de Juan el Bautista, nos enseña también cómo debe ser nuestra actitud en la comunidad de fe. A veces nos sucede que en distintos grupos, ¿no? Cada grupo cristiano es porque Dios lo ha llamado para una tarea específica dentro de la comunidad cristiana. Y a veces pasa que el que coordina el grupo, si alguien de su grupo se siente atraído luego por otro, porque de acuerdo al carisma que cada uno ha recibido, se siente mejor en realizando una tarea u otra, es donde nos vamos poniendo en práctica el carisma que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Y a veces cuando alguien se va de un grupo a otro, ahí al que coordina le agarra como una crisis. Y hoy Juan dice, el evangelista dice: mira, lo importante no es en qué grupo estás, lo importante es que seguís a Cristo, porque de eso se trata, de seguirlo a Jesús. Y a veces, y cada uno según el carisma que ha recibido y en el estado de vida al cual Dios lo ha llamado.
Si reconoces que esa es tu vocación, que ese es el estado de vida en el cual Dios te llamó, que esa es la tarea que Dios te encomendó, esa es la mejor tarea para vos. Y tenés que disfrutarlo, tenés que sentirte feliz, porque estás realizando el plan que Dios tiene para vos. Y para cada uno tiene un plan distinto. Y para cada uno tiene carismas distintos. Entonces, con esa diversidad justamente es que la iglesia, la comunidad cristiana, crece, se enriquece. Entonces, lo que nos tiene que alegrar es cuando alguien ha encontrado su lugar dentro de la comunidad cristiana, más allá del grupo que sea. Más allá del grupo. Porque al que seguimos, tenemos que repetirnoslo muchas veces, al que seguimos es a Jesús, no a otro. Todos los demás, todos, somos instrumentos, somos servidores de esta palabra que se hizo carne. Y mientras lo van siguiendo, Jesús que se da vuelta y les pregunta, ¿qué quieren? Jesús sabía lo que ellos querían, pero Jesús quiere escuchar de boca de ellos qué es lo que están buscando. Hoy Jesús nos hace a cada uno de nosotros esa misma pregunta. Hoy nosotros ustedes dejaron la comodidad de su casa un domingo a la mañana, a las 11, para venir a celebrar su fe. Y hoy Jesús les pregunta a cada uno, nos pregunta a cada uno, ¿qué querés? Él quiere escuchar de nosotros mismos qué es lo que queremos, por qué lo buscamos. Él conoce nuestro corazón, pero es importante que nosotros le expresemos nuestro deseo, el qué queremos, qué quiero de Jesús yo, por qué lo busco, cuáles son mis necesidades, ¿no? Entonces le expongo a Jesús mi corazón, con mis palabras, sin ningún tipo de dificultad. En el Evangelio de Juan, la respuesta que Jesús les da está para enseñarle a su comunidad algo. Jesús no le da ningún dato intelectual. Les dice, vengan y lo verán. Vengan a hacer experiencia de Jesús. ¿Por qué? En aquel tiempo parece ser que dentro de la comunidad cristiana estaban los que creían que a la salvación se accedía, se llegaba por el conocimiento, por lo intelectual, el grupo de los gnósticos llamados. Y Juan hoy responde que no es por lo que yo sé, no es por la información que puedo obtener, una información que queda acá, sino por la experiencia que hago de Jesús. Ellos necesitaban pasar por la experiencia, ir con Jesús a su casa, estar con Él, que es muy distinto que leer sobre Él. El estar es hacer esa experiencia de ese encuentro profundo con Jesús. Hoy nosotros hacemos experiencia de Jesús, nos encontramos profundamente con Jesús. No hay nadie en el mundo que no pueda hacer esa experiencia de Jesús. Todos estamos llamados a experimentarlo a Jesús, vivo y presente en medio nuestro. Es cuestión de quererlo, es cuestión de pedirlo, ¿no? Y entonces, cuando nosotros hacemos experiencia de este Jesús que está vivo, que está presente en medio nuestro, la oración, el pedido, sale de otra manera, ¿no? A veces aparecen esas cadenas y esas cosas que hacen de la oración algo mágico, y eso es totalmente contrario a nuestra fe. La oración no es algo mágico, que yo rezo 2 Ave Marías y se terminó el coronavirus, y si rezo una Ave María más, se cura uno de cáncer. No funciona así la oración. La oración no es yo te doy a Dios y vos me das. La oración madura de un conocimiento profundo de Jesús sale espontánea y sale como sale, no es una
La fe no se mide con cantidad de oraciones. La fe es esa experiencia profunda donde yo le puedo decir a Dios lo que estoy sintiendo, lo que le estoy pidiendo, y tal vez le diga porque me sale una sola palabra. Y esa sola palabra que sale de lo más profundo de mi corazón, de esa necesidad que tal vez tengo en ese momento, hace que se produzca aquello que estoy queriendo, hace que Dios me conceda aquello que estoy queriendo. Esas otras, así tipo matemáticas, son oraciones frías, que no dicen nada. Tal vez para algunos sí, para el que la hizo, pero la misma oración tal vez para otro no sirve, porque depende de la experiencia que yo tengo de Jesús. Por supuesto que en la oración comunitaria, como la Eucaristía, por ejemplo, o otras oraciones, necesitamos oraciones armadas, necesitamos una estructura, porque si no, no nos entenderíamos. Pero fíjense que en el centro de la Eucaristía, las oraciones que nosotros tenemos no son armadas por cualquiera, son palabras del mismo Jesús, que tiene otra autoridad, ¿no?, en la comunidad cristiana. Y la oración central que nos une es la del Padre Nuestro, que es la oración que Dios más conoce, porque es la oración armada por su propio Hijo. Es la oración más familiar para Dios. Por eso cuando no sabemos cómo pedir, la mejor oración que podemos hacer cuando estamos es el Padre Nuestro, porque es la oración que el Padre más conoce, es la oración que hizo su propio Hijo. Entonces ellos hacen esa experiencia. Y dice el Evangelio, eran alrededor de las 4 de la tarde. Eso significa que para Andrés y el otro discípulo, que no sabemos cómo se llamaba porque no lo nombra, ese momento les cambió la vida. Ese momento de ese encuentro con Jesús, de estar en la casa con Jesús, que no sabemos de qué habrán hablado, pero ese momento marca para ellos un antes y un después. Y en nuestra vida nos pasa lo mismo. Cuando tenemos experiencias profundas de Dios, seguramente recordamos el momento. Cuando tenemos experiencias marcantes en la propia vida, buenas y las traumáticas, esas experiencias que nos marcan, seguramente recordamos la hora. Y hasta nos queda grabado cómo fue ese momento. A ellos les pasó eso, por eso recuerdan, era alrededor de las 4 de la tarde. Y esa experiencia de Jesús los lleva ahora sí a un conocimiento más profundo, pero que no surge de haberlo leído, surge de esa relación con Jesús. Y fíjense que cuando Él les pregunta ¿qué quieren?, ellos le dicen maestro, rabí. Pero cuando salen de la casa de Jesús y Andrés no se puede contener y necesita compartir con otro esa experiencia, que es lo que nos pasa a todos nosotros, cuando tenemos una experiencia fuerte de Dios, necesitamos automáticamente, la queremos compartir porque no cabe prácticamente dentro nuestro. Entonces al primero que encuentra es a su hermano Simón, y ahí Andrés le dice: hemos encontrado al Mesías. Ya no le dice un maestro, le dice el título más grande de Jesús, el Mesías, que traducido, dice Juan, significa Cristo, porque claro, escribe en griego y pone a propósito la palabra hebrea, pero la traduce al griego Cristo. Faltaría decir que al castellano significa ungido, ¿no? Entonces encontramos al Mesías. Y también hace lo mismo, le dice: vení, hacé vos ahora tu experiencia. Yo te doy este dato, pero no te va a alcanzar el dato que te doy. Ahora necesitas hacer tu propia experiencia, vení. Y ahí el encuentro de Pedro con Jesús es distinto que el que tuvieron los otros. Y a Pedro, a Simón, ese encuentro le va a cambiar la vida tanto que le cambia el nombre. Jesús lo reconoce y dice: vos sos Simón, sos el hijo de Juan.
pero de ahora en adelante te vas a llamar Kefas. Otra vez una palabra griega, Pedro. Después Jesús le va a decir por qué le cambió el nombre, pero era demasiado decirle todo en el mismo momento, ¿no? Pedro tiene que hacer más experiencia todavía de Jesús para entender por qué le cambió el nombre. Y hoy Jesús se encuentra hoy con nosotros. Hoy nosotros también, como ellos, fuimos o estamos yendo a encontrarnos con Él. Nos estamos encontrando con Él. Y seguramente cada uno de nosotros hará su experiencia. Esa palabra a través de la cual Dios nos habló, a cada uno le llega según el deseo de Dios que tiene para cada uno. Y cada uno le dirá hoy a Jesús qué es lo que quiere. Y desde esa necesidad que cada uno tiene, Dios responderá a cada uno de acuerdo a su propia necesidad. Qué importante que hoy podamos alegrarnos de encontrarnos con Él. Y qué importante que podamos hacer esa profunda experiencia de Dios. Ojalá todos podamos tener esa experiencia de este Jesús que está vivo, que está presente en medio nuestro. Qué importante que como comunidad podamos ser ese nexo, como el Bautista, como Andrés, como los demás, ese nexo para que otro también pueda, ven y verás, vení, haz tu propia experiencia de este encuentro con Jesús. Y seguramente que como a ellos nos cambiará la vida. Cuando nosotros tenemos un conocimiento de Jesús solo intelectual, y con el tiempo ese conocimiento se va enfriando, probablemente. Pero cuando tenemos una experiencia profunda de Dios, pueden venir viento en contra y no lo vamos a soltar, no lo vamos a abandonar. Que podamos tener siempre esa profunda experiencia de Jesús, sintiéndolo, sabiendo que Él viene siempre a nuestro encuentro, que Él sale con nosotros a trabajar, que Él está en nuestra casa, que Él está en todas las necesidades, en los momentos buenos, en los momentos difíciles, que podamos sentirlo vivo y presente en medio nuestro. Que el Señor nos conceda esta gracia y todas las gracias que hoy más estamos necesitando.